Buenos días chicos, espero que estén muy bien, que estén pasando un buen rato con sus familias. Vamos a dar la explicación de las tablas de frecuencia para que puedan desarrollar mejor la actividad de esta semana, de la guía número 3. Recordar que habíamos visto en clase de estadística que la estadística precisamente es la rama de las matemáticas que se encarga de realizar unos estudios de unas características de una población. Entonces, a partir de un estudio, podemos determinar unos datos, tenemos que obtener unos datos. Esos datos, nos salen muchos datos, tenemos que saberlos organizar. A partir de la definición de estadística, decimos que la estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, tabular, analizar y concluir unas características de una población. Ya en el trimestre anterior vimos los tipos de variable, que es muestra, que es población. Ahora vamos a ver cómo tabular esa información. Esa información se tabula mediante tablas de frecuencia. Estas tablas de frecuencia están compuestas por los resultados, que es la primera columna. Ahí es donde voy a colocar los resultados que tengo del experimento. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes el color favorito, acá irían precisamente esas respuestas: azul, negro, rojo, verde y así sucesivamente. La cantidad de filas de la tabla depende de la cantidad de respuestas que yo tenga. Luego seguimos con la frecuencia, que es la segunda columna. La frecuencia es ver cuántas veces se repite cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas dijeron rojo? Coloco acá tantas. ¿Cuántas personas dijeron verde? Coloco acá tantas. Y así sucesivamente. La frecuencia relativa es las proporciones de esas respuestas. Recordar que es el mismo porcentaje, pero dado a dar claridad a cómo se obtiene la tabla de frecuencias. Pero ahorita estoy explicando cómo se construye la tabla. Luego viene la frecuencia absoluta, que es la suma de los resultados de la frecuencia. Luego la frecuencia relativa mayúscula, que viene siendo los datos sumados de la frecuencia relativa. Y por último, por los porcentajes. Y esa sería la manera de la que está compuesta la tabla de frecuencias. Vamos a ver un ejemplo. En la zona de Rafael Uribe Uribe se ha realizado, ellos tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes. Entonces ahí podemos evidenciar los resultados respectivos del experimento. Entonces vemos que participaron 20 familias: 2, 4, 6, 8 y 10. 10 familias en la parte de arriba, 10 familias en la parte de abajo, para un total de 20. Y esas fueron las personas que participaron, las familias. Entonces evidenciamos que dijeron que había una habitación, 3 habitaciones, 4 y así sucesivamente. Vamos a empezar a construir la tabla de frecuencias. La de sub i, que les había mencionado, que es las respuestas de las personas. En este caso son familias, y las familias dijeron respuestas como 1, 2, 3 y 4. No coloco 5 ni 0 porque esas respuestas nunca se obtuvieron en la encuesta, solamente las que nos dicen. ¿Vale? Entonces ahí sería en la columna de la x sub i se colocan las respuestas del experimento. Luego se coloca la frecuencia. En la frecuencia se va a colocar cuántas veces dijeron 1, cuántas veces dijeron 2 y así sucesivamente. Vamos a evidenciarlo. ¿Cuántas veces dijeron 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá en la primera celdita de la frecuencia vamos a colocar 6. Luego, ¿cuántas personas dijeron 2? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y acá iríamos un valor de 5. Y así cada uno de los valores. Entonces acá evidenciamos 5, 6, 4, 5 para un total de 20. Importante que este total coincida con las familias que participaron en este caso. Si usted tiene en otra encuesta que participaron 100 personas, pues la suma de toda la frecuencia tiene que darle 100 personas. Vamos a ver cómo se construye la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se construye dividiendo cada valor de la frecuencia entre el total, es decir, en este caso 6
dividido 20, colocamos el resultado acá. 5 dividido 20 colocamos acá, y así cada uno de los valores. Tengan en cuenta que es el número dividido el total. Si lo hacen al revés, 20 dividido 6, eso les va a dar un número muy grande. Los valores acá, en esta columna, normalmente están entre 0, algo. ¿Listo? Están entre 0 y 1. Entonces siempre se comienza con 0, y otro número, 0, algo. Siempre se hay que poner de esa manera. Ahí nunca les va a dar un número mayor a 1, nunca. Entonces, para que tengan presente cómo se va construyendo. Ahí les voy botando como estos tips para que se vayan dando ustedes cuenta si van construyendo bien la tabla o no. Listo, entonces empezamos a hacer las divisiones. 6 dividido 20 me da 0,3. 5 dividido 20 me da 0,25, y así sucesivamente cada uno de los valores. Vamos a ver cómo se construye la frecuencia. La frecuencia se construye sumando los valores de la frecuencia, celda por celda. Entonces, por ejemplo, el 6 se coloca tal cual acá en la primera. Y empezamos a sumar 6 más 5, 11, 11 más 4, 15, 15 más 5, 20. Importante que los resultados del total de la frecuencia coincidan con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Estos dos resultados tienen que coincidir. ¿Cómo sumamos o cómo construimos la frecuencia relativa acumulada? Absoluta. Entonces, esto se construye sumando como hicimos la F mayúscula, pero con la columna de la F R minúscula o de la frecuencia relativa. Entonces el primer dato se coloca tal cual, 0,3 se coloca tal cual 0,3. Y a medida que vayamos bajando se van sumando. 0,3 más 0,25 me da 0,55. 0,55 más 0,2 me da 0,75. Y 0,75 más 0,25 me da 1. Y ya tengo la columna construida de la frecuencia relativa acumulada. Listo. Y eso sería. Este valor que me da acá, máximo me tiene que dar 1. Y como mínimo me puede dar 0,97. Eso depende si me dan decimales infinitos. Y pues obviamente ustedes no los van a copiar infinitos. Van a colocar solamente los 2 o 3 primeros decimales. Entonces por eso me puede modificar un poco el resultado al final. Entonces en ese valor que ustedes ven en pantalla sombreado me puede dar 1, como me puede dar 0,97. Y por último, el porcentaje se construye multiplicando por 100 la columna de la frecuencia relativa minúscula, frecuencia relativa. 0,3 por 100 me da 30, 0,25 por 100 me da 25, 0,2 por 100 me da 20 y 0,25 por 100 me da 25. Y esta es la manera en la que ya queda construida en su totalidad la tabla de frecuencias. Por favor, ustedes van a intentar hacer este ejercicio, este ejemplo número 2, para que puedan reforzar lo que se vio anteriormente. Entonces, por favor, lo realizan, le colocan una pausa al video. Bueno, ya construida la tabla, por favor, hacen el contraste con la opción que yo le voy a dar acá y verifican que estuvo bien, que estuvo mal. Este es el resultado de la tabla de frecuencias del anterior punto. ¿Listo, chicos? Para que por favor rectifiquen, miren si qué les quedó bien, qué les quedó mal, y de esa manera puedan hacer el taller de la mejor manera esta semana. Cualquier inquietud, la otra semana nos estaremos conectando para resolver las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, estén muy bien, chicos. Un abrazo, se cuidan y hasta la próxima semana de trabajo de la semana 4. Que estén muy bien.